Buenos días, amadas hermanitas. El Señor me las bendiga a todas. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con sus almas, con sus corazones. Es una bendición del Señor estar aquí y poder estar con ustedes, hermanita, compartiendo la bellísima y santa palabra del Señor. Pues es para mí una gran bendición este, iniciar el libro de los Hechos y pues prácticamente es una continuidad, hermanita, de la meditación del día de ayer, ¿verdad? Nos recordamos todo lo que nos habló en la introducción nuestra hermana Norita. Bueno, hermanitas, si tienen ahí sus Biblias, pues vayamos al libro de los Hechos, en el versículo del uno al 2, hermanita. Vamos a leer de corrido y luego vamos a meditar. En el primer tratado, o Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Entonces, nuestra hermanita Norita hablaba ayer de que el libro de los Hechos es un libro, ¿verdad? Que sirve de puente y así lo llaman entre eh, el Nuevo Testamento, entre los evangelios y también, ¿verdad? Narrando toda la vida de nuestro Señor Jesucristo y, y hasta que Él ha sido ascendido. Dice en el primer tratado, ¿a qué se refiere el primer tratado, hermanita? Pues sabemos todas que este libro se le adjudica al médico Lucas, al evangelista Lucas, ¿verdad? Y si vamos a Lucas 1:1 dice, por cuantos muchos, dice, han tratado de poner en orden. Habían habido muchos, hermanas, que habían tratado de escribir la historia de de las cosas que entre nosotros son muy ciertísimas. Le escribe Lucas a Teófilo y le dice, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo. Qué lindas estas palabras que dice Lucas. También a mí, dice, me ha parecido conveniente después de haberlo investigado. O sea que Lucas no escribió solo por escribir, hermano. Lucas fue inspirado del Espíritu Santo, lleno y conmocionado para investigar. Hizo una labor investigativa detallada y con mucha diligencia. Era una persona muy noble y era una persona, eh, eh, el evangelista Lucas, muy dedicada a la investigación, a la lectura. Prácticamente su vida de médico la había dejado él por seguir, ¿verdad? Por vivir el Evangelio, por vivir la vida de nuestro Señor Jesucristo, por investigar, hermanita. Lucas aquí nos está dejando una gran enseñanza, tanto en el Evangelio, porque el libro de los Hechos, hermanita, de los apóstoles, como se le llama también, este, nos hace ver que cuando se prefiere el primer tratado y el destinatario es Teófilo, sabemos y ya desde el segundo siglo, después de nuestro Señor Jesucristo, se tiene ya la certísima seguridad de que Lucas es el que escribió estos dos evangelios. Eh, Lucas escribió los dos grandes evangelios, el de Lucas como el de Hechos, los dos más grandes evangelios que un gentil pudo haber escrito. ¿Quién era Lucas, hermano? Pues dice la palabra del Señor que Lucas era un médico amado. Y lo dice Pablo, ¿verdad? Allá en Colosenses, en el libro de Colosenses, se expresa de Lucas como el médico amado, ¿verdad? Pero imaginémonos, hermanas, que están los evangelios,
pero no está el libro de Hechos. Y de repente sabemos de la historia de nuestro Señor Jesucristo escrita en el Evangelio de Marcos, de Mateo, Marcos y Juan. Y de repente cae a Romanos con Pablo, con las cartas de Pablo, pero no estuviera este libro. ¿Qué pasa, hermano? Sentiríamos como que algo faltara, ¿verdad? Que como que la historia le faltó algo. Pues no, Dios no se equivocó al escoger a este gentil. Se dice que Lucas era un gentil, ¿verdad? Pero convertido y cristiano, ¿verdad? Que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes. Pablo lo llama el médico amado en Colosenses 4:14. Es un historiador muy cuidadoso que investigó con diligencia todas estas cosas, como lo leí en Lucas 1, del 1 al 4. Compañero fiel de Pablo, lo acompañó en sus viajes y eso se puede ver, hermanita, que desde el capítulo 16 de Hechos y en 2 Timoteo 4:11, Lucas perdón, se empieza a incluir y dice nosotros. Esa palabra nosotros se refiere a él inmerso en esa historia, ¿verdad? Y pues se dice que fue un judío, perdón, fue el único, ¿verdad? Este gentil, no judío, que está dentro de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo como su palabra del Nuevo Testamento, autor de 2 libros claves como el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y aquí vamos a tener una preguntita, hermanita. ¿Quién era Teófilo? Se dice que Teófilo, la historia, eh, dicen algunos que era, su nombre quiere decir amigo de Dios en griego, ¿verdad? Amigo de Dios. Muy lindo ese nombre para tenerlo, ¿verdad, hermanita? Para ponerle a un niño, ¿verdad? Nadie se puede imaginar lo que quiere decir este nombre. Y algunos piensan que por significar el amigo de Dios, este Teófilo, este excelentísimo Teófilo, representaba a toda la iglesia, a toda la iglesia del primer siglo y de todos los siglos venideros y de los siglos pasados, pero más está inclinada la historia de que fue probablemente una persona muy real y muy notable y un oficial romano con un alto rango influyente, porque solo a estos personajes se referían cuando se le hablaba de una manera tan educada y tan loable, por decirlo así, ¿verdad? Este, Cuando se le llama su expresión excelentísimo Teófilo y muy querido. Y, 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 y Lucas en el Evangelio de Lucas le dice en el 4 para que sepas, después de haberle dicho, escribírtelas ordenadamente, se las ha escrito a él especialmente, ¿verdad? Oh, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. O sea que era una persona ya cristiana. Probablemente se dice de que Lucas lo estaba evangelizando y le estaba confirmando aún más su fe, ¿verdad? Entonces, dentro de esta figura, de este Teófilo, está escondido probablemente un cristiano muy fiel a quien Lucas le está confirmando su fe, ¿verdad? Y quien se cree que era una persona muy, muy prominente y de dinero, y quien probablemente le financiaba a Lucas, ¿verdad? Sus escritos, porque en esa época, hermanita, solo aproximadamente el 20% de la población estaba alfabetizada, como lo llamamos nosotros. Entonces, Lucas, que era una persona muy educada y muy erudita, por decirlo así,
este, era un médico, pero no tenía los medios necesarios. Se necesitaba mucho dinero para escribir los pergaminos, ¿verdad? En los que se escribía, a veces en uno solo escribían un libro. Eran, eran grandes pliegos de pergaminos, hermano. Entonces, Lucas necesitó de abastecimiento y él cargaba con eso cuando él podía contar con eso y se cree de que era Teófilo quien le financiaba esta obra para que el Evangelio fuera expandido. El Evangelio de Hechos, como también se le llama, sabemos que es la expansión de la iglesia, ¿verdad? Es la puerta que abre la iglesia a toda la comunidad gentil desde, desde los evangelios del judaísmo, ¿verdad? De los como Mateo, Marcos y Juan, ¿verdad? Hasta Lucas con su primer tratado y luego con su segundo tratado, ¿verdad? Abriendo las puertas a toda la comunidad gentil. No, no podría faltar este libro, hermana, sin que el Espíritu Santo diera el aval y lo inspirara, ¿verdad? Fue la obra de Dios, fue la obra de Dios escrita en el libro de los Hechos, que Lucas comenzó en el Evangelio de Lucas y continuada, porque le dice, ¿verdad? Todas las cosas que comenzó a hacer y a enseñar, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, muy ordenadamente. Y de esto quiero hablar, hermanita. ¿Cuáles fueron todas las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo? Sabemos todos los milagros, sabemos toda la historia de Él, por todos los evangelios, sabemos desde que Él nació hasta que fue crucificado, muerto, enterrado, resucitado y ascendido a los cielos, hermana. Entonces, Lucas, de una manera muy detallada, hermano, él la narra y la narra y es el único evangelio que tiene, hermanita, la oración que hace María, ¿verdad? Ningún otro evangelio tiene la oración que hace María cuando el ángel Gabriel le, le anuncia la llegada del Mesías, le anuncia la llegada de nuestro Señor. Y también en el libro de los Hechos, solo en él se encuentran algunas de las parábolas, como la del buen samaritano, la del hijo pródigo, el mayordomo infiel, la del rico y Lázaro, y el de la viuda y el juez infiel. Lucas investigó tanto, hermanita, que se cree, según la tradición, que él fue y entrevistó a los primeros cristianos que estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo, como los apóstoles, como los 70 enviados, como a los 500 que se le manifestó los primeros 40 días, y también a María, porque él narra la historia tan detallada, hermano, la concepción de nuestro Señor Jesucristo y la oración que hace María cuando fue la escogida del Señor. Entonces, fue muy detallada el libro, ¿verdad? Fue muy detallada la investigación y por eso es que estos evangelios, tanto el de Lucas, hermanas, como el libro de los Hechos, es muy, son de los más largos, son los compendios que más tienen de la historia de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta la ascensión y del nacimiento, perdón, y del nacimiento, ¿verdad? Del pueblo de Dios gentil, donde estamos nosotros y de la expansión de su palabra a través de los siglos, hasta ahora, hermana. Hasta el día en que habiendo dado, dice, mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Hasta ese día, él escribió el libro de Lucas y lo continúa en el libro de Hechos, hermanita. Entonces, podemos la enseñanza que nos deja Lucas, hermana, también en este libro es que nosotras como cristianas tenemos que ser muy investigativas, hermana. Tenemos que leer mucho la palabra del Señor, como oraba la hermanita Chamaley. Tenemos que doblar rodilla para pedirle dirección a nuestro Señor, ¿verdad? Para pedirle dirección, sabiduría, entendimiento. ¿Por qué, hermanita? Porque realmente
es la gloria de Cristo en la tierra y la gloria de Cristo en los cielos, obrando desde allá a través del Espíritu Santo, no solo a través de los apóstoles, no solo a través de los hombres que escogió y escribieron y está la Biblia y la tenemos ahora nosotros, sino también, hermana, que esta historia se sigue escribiendo. ¿Cómo se sigue escribiendo? Pues a través de nosotras, hermanas. Y tenemos que ir y anunciar las buenas nuevas a través, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo, teniendo todas las herramientas, hermanitas, que ahora tenemos, que antes no se tenía, ¿verdad? Antes no se tenía. A Lucas le costó, hermana. No ha de haber sido fácil para él escribir, ¿verdad? Pero sí con el poder y la presencia del Espíritu Santo, como lo tenemos nosotros ahora, hermana. Nosotros podríamos, si fuéramos más diligentes, escribir también, hermanitas, ¿por qué no? Dejar un legado, ¿verdad? Dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Y escribir historias, hermana, acerca de la vida de los evangelios y de la historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no, hermanita? Creo que fueron hombres comunes y corrientes que nuestro Señor escogió como los apóstoles y pues el único erudito y dotado que se dice que era un médico, ¿verdad? Un médico, aquí Dios nos está demostrando que Él escoge desde el más preparado que pueda haber hasta el más humilde como sus apóstoles, hermanita. Así es que no menospreciemos, hermanita, la palabra del Señor, siempre con reverencia y respeto. Investiguemos, hermanita, leamos, no nos quedemos solamente con lo que tenemos que ir, así como los hermanos, aquellos con diligencia investigaban, los hermanos de Berea, ¿verdad? Entonces, así de esta manera también tenemos que ser nosotros, hermanita. Esta ha sido la meditación, hermanita, y espero que como siguiendo la introducción de la hermana Norita, ¿verdad? Eh, no falte ninguna para el estudio de este bello quinto evangelio, ¿verdad? Y sigamos aprendiendo, porque el libro de los Hechos tiene toda la historia, hermana, que no está escrita en ningún otro evangelio ni en ningún otro libro, hermanita. No podía estar el compendio de la Biblia con el Nuevo Testamento sin faltar el libro de los Hechos. Que el Señor me la bendiga, amadas hermanas, y tengan un bendecido día del Señor. Paz en Cristo.